Ok, paz de Cristo, hermano, qué bueno que seguimos aquí en contacto, aunque sea por este medio. Damos gracias a Dios porque podemos seguir haciéndolo. Son fechas, ya nos confundimos si estamos de vacaciones o seguimos en cuarentena o estamos en los días santos, que para muchos es una tradición. Para nosotros, ahora sí que es nuestro andar diario el reconocer que Dios se humanó, dio su vida, murió por nosotros para que alcancemos la salvación, y esa es la esencia de nuestra vida, creer que Dios murió para que nuestros pecados sean limpios y podamos alcanzar la salvación. Vamos a escuchar un mensaje de nuestro pastor en un momento más, en lo que escuchamos ese mensaje, reflexionemos en dos letras, dos cantos que han sido de bendición para mí y para muchos. Bajo de las estrellas anduvo mi Jesús en el jardín del Getsemaní, donde luz no se halló, Cristo se arrodilló cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, él clamó bajo del olivar. Cuando al Padre le oró, muy triste se quedó, fue amarga la copa que él bebió. Vino un ángel del cielo y le confortó cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, él clamó bajo del olivar. Siempre sea mi canción el amor que él mostró, mi Jesús cuando oró en el jardín. Gloria sea dada a él, mis culpas él llevó cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, él clamó bajo del olivar. Amén, hermano. Esas son las imágenes que nos quedan de nuestro Jesús orando en el olivar. Ahora lo invitamos, hermano, a un canto un poco más reflexivo sobre el simbolismo de la cruz de Jesús. Es cierto que el canto habla de una cruz y nosotros no veneramos la cruz, hago la aclaración, pero sí el simbolismo que nos dejó el morir nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene
es una atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz. Así es, hermano. Algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Ánimo y que Dios te bendiga, hermano. Hermanas y hermanos, paz de Cristo. Este día, viernes, como la gente le llama Viernes Santo, como todos sabemos, es el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente muchos de ustedes esperarían una lectura de un pasaje relacionado con este día, pero esta vez yo quiero abordar el tema desde una perspectiva diferente. Quiero hablarles acerca
de que no lo conocieron. Él vino al mundo, estuvo en el mundo, le habló al mundo, amó al mundo, vivió y murió por el mundo. Sin embargo, el mundo no le conoció. Voy a leer en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, del verso 10 en delante, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, entonces, en primer lugar, quiero hacer ese énfasis de que Él vino al mundo porque Él mismo creó al mundo. La palabra dice, el mismo capítulo que leímos, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y esta palabra fue la que fue generando todo lo que existe. Entonces Él vino al mundo que era hechura de sus manos, pero vino en el plan de salvación, vino con la idea de deshacer las obras del diablo, porque el diablo había hecho caer a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, y entonces el Señor lanzó lo que alguna vez yo he llamado el plan B, porque el plan A fue el que se acabó con la caída de Adán y de Eva, pero el plan B, dijo el Señor en aquel tiempo cuando llamó a Adán y a Eva y a la serpiente, y les dijo que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente, y dijo: ella te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, le dijo a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Ese para mí es el plan B. El Señor empieza a hacer un nuevo proyecto de salvación en el que ya es diferente a lo que Él había planteado allí en el huerto del Edén. Así que entonces el Señor viene al mundo, nace de la Virgen María. Todos sabemos en qué situación se dio todo esto y no voy a entrar en ese tema, solamente lo menciono como una manera de decir cómo llegó Él al mundo, cómo se presentó al mundo. Se presentó en forma humana, tal como cualquier otro hombre. Él era hombre, aunque también era Dios. En Él, en su cuerpo, se juntaron de una manera inexplicable las dos naturalezas, la humana y la divina. Así que entonces Él vino al mundo para salvar al mundo, para rescatarlo de la situación en la que había caído una vez que Adán y Eva cayeron en pecado. Sin embargo, esto no resultó una cosa sencilla, sino que lo primero que enfrentamos es que el mundo no le conoció. Desde el mismo momento de que Él se presenta en el mundo, desde que Él nace, ya había una amenaza en contra de su vida, y José y María tuvieron que huir a Egipto y tuvieron que escaparse porque el niño estaba en peligro, lo querían matar. Y así se vienen dando una serie de cosas que lo único que evidencian es que el mundo no conoció quién era Jesús. Después, cuando Él ya se preparó e inició su ministerio, después del bautismo en el río Jordán, Él empezó a predicar. Fue al lugar de la tentación, al desierto de la tentación, y ahí pasó 40 días. Saliendo de allí, empezó a predicar y empezó a hacer milagros y empezó a echar fuera demonios y empezó a hacer una campaña verdaderamente impresionante, y la gente empezó, muchos de ellos, a admirarse de su enseñanza, porque esa enseñanza estaba acompañada de mensajes, estaba acompañada de milagros, de sanidades, de liberaciones muy especiales. Y entonces la gente decía: verdaderamente este es el Mesías. Algunos luego le aceptaron y dijeron: este es el Mesías. Y otros dudaban, pero la inmensa mayoría no lo aceptó.
La inmensa mayoría se hicieron los desconocidos, nunca quisieron aceptarle. Él en distintas ocasiones debatió con ellos, en distintas ocasiones les demostró que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido. Sin embargo, no lo aceptaron. Y esto es algo que, visto así de una manera rápida, es frustrante ver cómo aquellas gentes que tuvieron delante de sus ojos aquellas maravillas tan impresionantes que el Señor produjo y aquella enseñanza, aquella manifestación del amor de Dios personificado en Jesús, ¿cómo es posible que no lo entendieron? ¿Cómo es posible que no lo aceptaron? ¿Cómo es posible que no pudieron comprender su mensaje? Pero así fue, así fue. Y bueno, el Señor dedicó mucho tiempo no solo a predicar y a hacer milagros, también en muchas ocasiones Él trató de demostrarles cómo las profecías, particularmente del profeta Isaías, se cumplían en Él. Tal vez la profecía más impresionante que se cumple en Jesús es la del capítulo 53 de Isaías, donde al leer usted Isaías, palpablemente está describiendo al Cristo, está describiendo al Señor Jesús, cómo Él sufre todo lo que allí mismo se menciona. Y si nosotros no supiéramos que ese pasaje se escribió como 750 años antes de que Cristo naciera, estaríamos pensando que el que escribió Isaías en realidad estaba haciendo una crónica del mismo Jesús, pero no fue así. Isaías 53 fue escrito como 750 años antes del advenimiento del Señor Jesucristo. Así que entonces el Señor no solo predicó un mensaje claro, no solamente acompañó su mensaje con señales y prodigios que avalaban precisamente su advenimiento divino, que le daban esa garantía de que Él era el Mesías, porque no solo era una palabra, sino que esa palabra estaba acompañada de señales y milagros. Antes de Jesús ya se habían presentado otros diciendo que eran el Cristo. Sin embargo, nunca desarrollaron un ministerio en esa forma, nunca demostraron de esa manera que eran el Cristo. Es Jesús de Nazaret el que hace todo esto y la gente lo vio, la gente se dio cuenta, pero muchas veces al estar discutiendo con ellos, en lugar de ser humildes y de recibir al Señor, en lugar de eso, arremetían en contra de Él, quisieron matarlo. No lo mataron porque textualmente dice la Biblia, no lo mataron porque no había llegado su hora. Es que la hora de que lo mataran estaba también establecida y no era cualquier hora. Tenía que llegar a ese momento para que sucediera lo que sucedió. Bien, entonces Jesús viene a la tierra que Él mismo creó. Él predica un mensaje que no era desconocido, ya era un mensaje que los profetas habían adelantado, y empieza Él a demostrar que Él es el Mesías prometido, y no solo porque las profecías coincidían con Él, sino por las obras que Él mismo hacía. Y en algún momento Él se quejó de eso y dijo, bueno, yo estoy demostrándoles que soy el Cristo, sin embargo no me creen. Tal vez alguien vendría predicando en su propio nombre y tal vez sin hacer ninguna señal, ningún milagro, y tal vez a ese le creerían. Bueno, qué lástima que así fue. Todo esto fue avanzando al grado de que el domingo previo a su resurrección, al domingo de resurrección, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, Jesús llega a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito. ¿Y por qué llega montado en un burrito? Porque de esa manera también se estaba cumpliendo una palabra profética. En el Antiguo Testamento había hablado de ese momento y Jesús llega para darle cumplimiento a esa profecía. Y aquellas gentes de Jerusalén, al verlo montado en un asno, en un pollino, ellos lo identificaron con la profecía y empezaron a gritarle, Hosana,
en las alturas, sálvanos ahora, porque ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que viniera con fuerza política y militar para liberarlos de la bota romana. Sin embargo, él no vino a eso. La liberación que el Señor vino a hacer no era una liberación política ni militar, era una liberación espiritual, pero ellos no lo entendieron. Y entonces, al no ver que el Señor tomara el lugar de un rey y que se autonombrara el Mesías y que reuniera un ejército y que empezara a luchar contra los romanos, entonces aquella gente se sintió defraudada y empezaron a arremeter en su contra, que termina esto con su crucifixión. Aquellos que el domingo habían estado gritándole, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora estaban gritando, crucifícale, 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 porque se sentían defraudados, porque pensaban que habían sido objeto de un chasco, que habían pensado que era el Mesías y que en realidad no lo era. No, sí lo era, pero no venía en la manera que ellos lo esperaban. No lo entendieron, no lo conocieron. Y esto es frustrante, porque finalmente llevan al Señor a la cruz. Hay todo un proceso en el que Judas lo traiciona, van aquellas gentes y lo apresan con todo lujo de violencia, lo golpean, lo torturan y finalmente lo llevan a la cruz y ahí muere. Entonces, así termina, diríamos, esta parte de la historia de Jesús. Y nosotros lamentamos que aquella gente no lo haya conocido. Sin embargo, allí mismo el texto que leímos dice, mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, dentro de ese universo de gente que lo rechazó, dentro de todo eso, había un pequeño remanente que sí lo conoció, que sí lo aceptó, que sí lo recibió como el Mesías. Y a estos el Señor les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso, porque resulta que cuando dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ahí cabemos nosotros los gentiles, los que no somos judíos de sangre. ¿Por qué? Porque la salvación era para los judíos, pero como nosotros ya le recibimos, porque nosotros ya lo aceptamos, porque nosotros sí hemos creído en él, entonces a nosotros nos alcanza esa bendición que dice, y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, déjeme decirle que este día todavía hay mucha gente que no le conoce. El mundo está lleno de predicadores. Nunca en la historia humana había habido tanto evangelio como lo hay ahora. Por la radio, por la televisión, por el internet, por el periódico, por libros, de manera oral, es decir, es de distintas y muy variadas formas. El Señor está siendo predicado en el mundo. Sin embargo, la gente en su mayoría continúan con esa misma manera de percibir a Jesús. Simplemente no lo conocen. Y hay quienes les queda tan claro que el mensaje que les predicamos es el mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje verdadero del evangelio, es realmente el mensaje del Jesucristo que vino al mundo y que murió para salvarnos. Les queda tan claro que no pueden decir que no es cierto, no pueden negarlo, no pueden decir que no hay razón para quererlo, lo aceptan. Inclusive lo dicen, yo estoy convencido de que realmente este es el evangelio. Pero entonces, ¿por qué no acepta a Jesucristo? Porque eso tiene otras implicaciones. Tengo que renunciar a esto, tengo que renunciar a aquello, tengo que renunciar
al mundo y sus placeres. Y eso para muchos es sumamente difícil. Para muchos es imposible inclusive. Esta tarde la historia se vuelve a repetir. Hace casi 2000 años el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Y fue llevado porque no le conocieron. Hoy Jesucristo no es llevado a la cruz porque ya no está físicamente aquí. Sin embargo, su palabra muchos la siguen despreciando. Su mensaje muchos lo siguen ignorando. Su mensaje muchos lo han recibido, lo han aceptado y luego lo han abandonado. Entonces, la traición de Judas se repite ahora porque mucha gente que vino al Evangelio, que el Señor les permitió experimentar ese cambio de vida, esa restauración espiritual, que vivieron en un ambiente diferente porque el poder y la gloria de Dios los abrazó y fueron transformados, pero luego se volvieron al pecado, luego volvieron al vicio, luego volvieron a estas antiguas maneras de vivir y rechazaron al Señor Jesucristo. Estimado hermano y amigo que me escuchas en esta ocasión, ¿de cuáles eres tú? ¿Eres de aquellos que no le conocieron, que no le conocen aún, o que le conocen pero no le aceptan? ¿O eres de aquellos que dicen, Señor, yo te acepto, yo te recibo, yo te doy en mi corazón un lugar especial para que vivas en él? ¿Eres tú de esos que le han entregado su vida al Señor realmente? ¿O eres de aquellos que se siguen negando? Estamos viviendo un momento muy difícil en la historia humana, en la historia presente. Nunca en la vida se había dado un caso como el que hoy estamos viviendo. Ciertamente en el mundo ha habido otras pandemias muy mortíferas también, pero parece que esta está sobrepasando a todas las que antes se dieron. El mundo está conmovido. Las grandes potencias económicas y militares están de rodillas ante un virus. Sin embargo, el mundo, muchos no le reconocen. Es el tiempo en el que las personas deberíamos todos de caer de rodillas delante del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, porque quiérase o no, esta crisis que el mundo está viviendo es algo que Dios está permitiendo por causa de la maldad tan desorbitada, la maldad tan exagerada. El mundo está viviendo momentos de pecado, de maldad, que muchos jamás se habrían imaginado. Sin embargo, la Biblia dice que en los últimos días la maldad se multiplicará. También dice que la ciencia se multiplicará. Pero también dice que habrá muertos, que habrá pestes por los lugares, que habrá hambre, que habrá tribulación. Todo eso lo menciona la Biblia. Y todo lo que estamos viendo está escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, mucha gente, una vez más, repiten la historia, no lo conocen. Mucha gente hoy día, en lugar de reconocer al Señor y arrepentirse por el pecado que todos hemos cometido, más bien dicen, ¿dónde está Dios? Si de veras Dios existe, ¿por qué no resuelve esto? ¿Por qué no arregla estas cosas? ¿Por qué castiga a los hombres y a las mujeres inocentes? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y entonces empiezan a culpar a Dios de todo lo que está pasando. Pero es una manera de evadir su responsabilidad. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Si el mundo lo hubiese recibido como debimos haberlo recibido, si Jesucristo hubiera sido aceptado por la mayoría de las gentes de aquel tiempo, si a través de estos 2000 años de historia del Evangelio el mundo hubiera vivido conforme lo establece la palabra de Dios, las cosas no estarían como hoy están. Sin embargo,
el hombre común, el hombre sin Dios, el hombre que tiene una mente completamente mundana, piensa que Dios es malo y que por eso permite todo esto. Jamás piensa que el hombre, como dijera aquel gran pensador francés, es el arquitecto de su propio destino. El hombre ha venido forjándose este destino. Y lo que ahora estamos viviendo, lo estamos viviendo porque es el hombre el que lo ha forjado. Este virus no apareció de la nada. Este virus alguien lo creó. Hoy, este día, no se han investigado todas estas cosas, pero algún día alguien va a investigarlo y alguien va a decir en dónde generaron este virus, con qué finalidad lo generaron, con qué finalidad lo dejaron escapar, con qué finalidad están sucediendo todas estas cosas que para muchos no es una cosa inocente, no es algo que simplemente se dio. No, para muchos esto es parte de un plan que alguien diseñó de manera perversa. Y yo quiero decirle que no hay otra manera de explicarlo más que solamente es el resultado de que el hombre no reconoce a Dios. Esta tarde yo te invito para que entiendas esto. Tal vez tú y yo no vamos a cambiar al mundo, no, nuestra decisión no va a trascender ni siquiera a la otra cuadra de donde vivimos, pero tu entorno, ahí donde tú vives, ahí en tu familia, ahí en tu medio ambiente, ahí donde tú tienes tu área de influencia, allí demuestra que puedes cambiar esa área. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, si no lo has reconocido, hoy es el día que lo reconozcas. Si tú estuviste en el camino de Dios y te separaste, o has estado viviendo con un pie en el camino de Dios y otro pie fuera del camino de Dios, es tiempo de que te definas, y es tiempo de que busques a Dios, y es tiempo de que pidas perdón, y es tiempo de que te arrepientas, y es tiempo de que busques la comunión con el Señor Jesucristo, porque Él está aquí todavía. Ya no está físicamente como en aquel tiempo. Si hoy estuviera físicamente, ya lo habríamos crucificado otra vez. Pero ahora no está físicamente. Sin embargo, Él está en medio de nosotros. Él está aquí y tú puedes recibirlo, tú puedes aceptarlo, como también puedes rechazarlo. Las dos cosas son posibles. El hombre fue creado con esa libertad de decisión, de tal manera que puede aceptar a Jesucristo o lo puede rechazar. Sin embargo, como le dijera el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés, les dijo: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego le dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta tarde yo te digo a ti que el Señor ha puesto delante de ti esta tarde la bendición y la maldición. Porque si tú le quieres aceptar, le puedes aceptar. Si tú lo quieres rechazar, lo puedes rechazar. Sin embargo, debemos atenernos a las consecuencias. Si yo lo recibo, si yo lo acepto, si yo hago de Él mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Padre espiritual, yo tendré como resultado de eso la salvación eterna. Pero lo rechazo, me vuelvo rebelde, me vuelvo en su contra, ¿y qué voy a recibir? El castigo de Dios. En este momento yo puedo hacer que diga: ¿cuál castigo? A ver, ¿dónde está ese castigo? Bueno, hace 6 meses atrás, si a usted le hubieran dicho el mundo va a estar de rodillas por un virus, usted no lo hubiera creído, como no lo hubiera creído yo. Sin embargo, hoy eso está sucediendo. Y si Dios no es recibido, no es aceptado, no es glorificado, no es creído en el mundo, eso va a tener consecuencias. Por lo tanto, una vez más, déjeme decirle que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero hoy está todavía aquí y usted le puede recibir. Recíbalo. Dele la honra y la gloria